En el aseguramiento de la calidad, en este se da, pues, se hace la verificación como tal de los requisitos y los resultados de la medición de la calidad. Y finalmente se lleva a cabo el control de la calidad, entonces pues se hace ese seguimiento y si es necesario pues se toman los correctivos necesarios. Luego tenemos la gestión de recursos humanos del proyecto. Entonces, como primera fase, se planifica la gestión de los recursos humanos o del talento humano. Entonces, pues se hace toda la parte de identificación de cuáles son las habilidades, las potencialidades, cuáles son los roles, el alcance que se espera y sobre todo el tema de la responsabilidad del equipo. Luego se desarrolla el equipo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues se lleva a cabo la eh, actividades de capacitación, preparación y refuerzo pues de las habilidades con que cuenta el equipo. Luego pues se hace la adquisición como tal del equipo, entonces pues se agrupa y se identifica pues cuál es su disponibilidad y el compromiso con el proyecto. Importantísimo pues poder de acuerdo como tal ya a las características del proyecto, a lo esperado, pues definir el personal del equipo que efectivamente se comprometa con el desarrollo del proyecto. Si no, pues esto va a impactar en todo, en costos, en los tiempos, en el uso de recursos. Entonces, es supremamente importante hacer una buena adquisición de un equipo. Y como tal, pues se hace la dirección de ese equipo. Entonces, pues se gestiona como tal un plan de esa dirección de los recursos humanos, su seguimiento y se retroalimenta. Entonces, pues es muy importante que esto también esté documentado para que eh, evitar pues al máximo las dificultades que se puedan presentar con el equipo, pero pues es necesario tener también las herramientas para cambiar de personas si es necesario. Dentro del área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones, entonces pues como tal se gestiona cuáles son esas estrategias para lograr una comunicación efectiva interna y externa. Entonces para ello, primero pues se debe planificar la gestión de las comunicaciones, pues donde ya se especifica, como lo mencionaba, esas estrategias que se van a desarrollar. Entonces debe estar también muy documentado. Se gestionan pues ya como tal esas eh, las comunicaciones, entonces pues se recopila, distribuye, almacena y documenta la información que se espera comunicar y pues cuáles van a ser esos canales, ¿no? Eh, Se realiza pues en la última, se hace el control de las comunicaciones, entonces pues se realiza un seguimiento a ese plan de comunicaciones. Mm, de pronto es una de las cosas que, uno de los aspectos que menos se les da importancia, pero si no se tiene como tal ese desarrollo, de esa planeación de la gestión de comunicaciones, pues no va a haber, la información no va a fluir y pueden
por el contrario, generarse obstáculos que impidan esa asertividad, ¿no? Entonces, es muy importante definir cuáles son, y ahí va pues aunado a los tiempos en, en los cuales se espera lograr esa comunicación pues con todos los interesados del proyecto. Viene una parte súper y súper importante, todas son muy importantes, pero en esta eh, es una parte de identificación de los riesgos. Entonces, básicamente hay cuatro eh, acciones frente a los riesgos y es asumirlos, mitigarlos, evitarlos y trasladarlos. Eso pues a todo nivel, ¿no? Pero pues en un proyecto con una pues especial importancia. En la primera se hace pues una planificación como tal de la gestión de los riesgos. Entonces se puntualizan las actividades y la forma en que se van a gestionar esos riesgos. Y ahí es vital pues que el director del proyecto eh, con su equipo pues puedan definir de qué manera se va a abordar los riesgos. Luego pues viene importante también la identificación. Si no sabemos cuáles son los riesgos o la posibilidad de los riesgos, entonces pues no es posible eh, poder tener una acción más directa y lograr mitigarlos. Entonces, pues se define cuáles son esos posibles riesgos y se documentan. Luego viene pues el análisis cualitativo y cuantitativo de esos riesgos. Entonces ya se hace una revisión y un análisis del impacto a nivel cuantitativo, o sea, qué costos, qué gastos me va a generar la ocurrencia de esos riesgos y a nivel también cualitativo, o sea, qué efectos va a tener en el desarrollo del proyecto. Luego, pues se planifica la respuesta a esos riesgos, es decir, se define qué acciones se van a hacer, se van a llevar a cabo frente pues, a la ocurrencia de esos riesgos. De ahí pues se definen unas matrices eh, para saber qué hacer paso a paso frente a la ocurrencia de estos riesgos. Aunque la idea es que ojalá pues no llegue a esa etapa, ¿no? Para eso pues eh, hacer un muy buen proceso de mitigación. Y viene pues el control como tal de esos riesgos, entonces se verifica el impacto de cada riesgo, o sea, se van a definir o se definen unos niveles de impacto. De aquí, pues, muy importante, como decía, poderlo documentar y ojalá de manera muy gráfica y cuál es el nivel de afectación de cada uno de esos riesgos y pues en este caso verificar si y cuál es el compromiso de cada uno de esos riesgos. Entonces, pues se va a evaluar de manera periódica, porque pues pueden suceder nuevos riesgos que no se tenían contemplados. Luego tenemos la gestión de las adquisiciones del proyecto. Entonces, pues se refiere a todos esos recursos, implementos, herramientas que requiere para la implementación del proyecto. Entonces, primero se planifica la gestión como tal de adquisiciones, entonces pues se detallan cuáles son los requerimientos que se necesitan, las cantidades, todo, y cuáles serían esos posibles proveedores que me puedan dar, ofrecer esos recursos. Luego, pues, de ese plan, entonces se efectúan
como tal las adquisiciones, entonces pues se confirma cuál es esa, si hay disponibilidad y se realiza el contrato con los proveedores. Es muy importante pues tener en cuenta todo el tema de la experiencia, eh, toda la parte jurídica, cumplimiento de las normas, mm, porque pues esto se puede convertir también en un riesgo. Controlar las adquisiciones, entonces de aquí este paso que pues se deben evaluar y verificarse los servicios de esos proveedores. Y al finalizar pues el contrato, a satisfacción pues de los servicios adquiridos, pues ya finaliza esas adquisiciones que generalmente pues se da hasta la fase final del proyecto. Sin embargo, pues dependiendo del tipo de proyecto, pues algunos contratos solamente pues van incluidos dentro de un tiempo mínimo y pues se finaliza. Entonces no necesariamente termina con la finalización del proyecto. De aquí es muy, muy importante poder identificar detalladamente cuáles son esos recursos que se requieren y que efectivamente eh, cumplan eh, un propósito, o sea, que logren satisfacer una necesidad, teniendo en cuenta muy de la mano el tema de los costos. Entonces, pues importantísimo aquí tener toda la parte financiera, el control de los activos, bueno, todo este proceso contable. Entonces, pensarse pues desde el tema de talento humano, pues que es contar con las personas que tengan este conocimiento, pero también el director pues tiene que saber lo básico para poder hacer esa verificación y control. Luego entonces viene la gestión de los interesados del proyecto. Ya hemos hablado un poco, lo había mencionado, de los interesados. Entonces, primero que todo, en esta área de conocimiento, pues se requiere identificar cuáles son esos interesados que pueden pues jugar a favor o en contra de nuestro proyecto. Entonces, los que generalmente están es pues el cliente, el sponsor, digamos, quien pueden tener un interés económico y pues patrocinar el proyecto, el director del proyecto, el gobierno como tal, las leyes, los proveedores, los gerentes funcionales, los grupos como tal, las áreas de la organización y los socios del proyecto que pueden jugar, como le digo, a favor o en contra. Es importante identificarlos, planificar como tal la gestión de esos interesados, o sea, cuál es el nivel de, de desarrollo de cada uno, o sea, cuáles son los límites entre cada los interesados, siempre pues propendiendo por una muy buena relación, de eso depende que se pueda llevar a cabo el proyecto de manera efectiva, controlar pues la participación, en qué momentos va a haber reuniones, qué periodicidad, eh, todo muy definido. Gestionar pues la participación y controlarla. Muchas gracias.